A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Distinguidos auditores y auditoras y televidentes hoy día aquí en Madero FM empezamos un ciclo de programas que va a ir a analizar las contingencias que hoy día estamos viviendo en este balotaje presidencial. Y quiero presentar a una persona que probablemente ya no requiera presentación porque se le conoce muy bien. Y es mi distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, un distinguido cientista político que marca siempre cuando hay que preguntarle cosas delicadas e importantes de Estado e internacionales. Y lo tenemos ahora acá en Madero FM para poder generar una conversación, distinguido Guillermo, de lo que significa este balotaje, ¿no? De lo que significa esta segunda vuelta presidencial importante, sin duda, en que Piñera y Guillier están compitiendo por el sillón presidencial. Y ha llamado mucho la atención de cómo se configuraron estas nuevas fuerzas o las fuerzas políticas después de la primera vuelta presidencial. Y a todos nos ha sorprendido el cómo esto se ha manifestado, el cual fue la gravitación de las fuerzas y cómo quedaron reguladas estas fuerzas. Y a tu juicio, con toda la experiencia de otras campañas presidenciales, ¿qué nos estaría indicando esto de la perspectiva de hacia dónde nuestro país va? Yo creo, Percival, muchas gracias por la invitación. Además, un verdadero agrado poder inaugurar este ciclo de programas con esta perspectiva para poder mirar los temas y poder quizá entrar a colocar algunos elementos que a los auditores y televidentes pueden ser de interés para que vayan conformando también su propia visión respecto a lo que estamos y lo que viene. En verdad, del año 2010 en adelante hay un cambio importante en la sociedad, en la sociedad a nivel mundial, que es bastante visible desde la primavera árabe en adelante. Para nosotros fue el terremoto también, que nos alertó ya de que hay un cambio climático que no solamente se expresa en estos movimientos telúricos, sino que también se expresa en los cambios sociales. Aparece una nueva generación de jóvenes que piensa distinto, que quiere cosas diferentes, que plantea distintas expectativas, y obviamente eso va teniendo un impacto en el comportamiento político y electoral. Y es ahí donde 2010 a la fecha, apenas 7 años atrás, recordemos que el iPhone aparece en el año 2007, o sea, 3 años antes. Es decir, hay un tiempo en el cual las cosas se han ido modificando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Aparecen palabras importantes como el tema corrupción, cosa que antes no estaba. Aparece otra palabra importante como es crimen organizado, el hecho de que haya bandas delictuales organizadas a nivel local y a nivel regional y mundial. Aparece todo estos delitos de cuello blanco, donde está la estafa, el financiamiento irregular de la política, irregular porque no estaba legislado ni había una norma específica, salvo que tú dices una boleta por servicio que no habías prestado, pero que finalmente la plata iba a financiar campañas políticas. Y todo eso empieza a ser cuestionado por la ciudadanía. Hay un empoderamiento ciudadano distinto que en el caso de Chile yo creo que se hace evidente en esta elección del 19 de noviembre, en esta primera vuelta, en la forma en que se distribuyen los votos para diputados, senadores y cores, y por supuesto en la presidencial. Y hay elementos que no la hacen comparable a mi modo de ver, y ahí los distintos analistas tienen una visión distinta respecto a ello, con la del 2009, tampoco con la del 2013, en la idea de que se sigue pensando en que este país se divide en derecha e izquierda, como dos grupos homogéneos, o en el mejor de los casos tenemos 3/3, como alguien lo podría plantear con el resultado de Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, Guillier y Piñera, y que eso es comparable con los años 70. Yo ahí tengo un punto evidente en términos de que si uno asumiera todo eso, estaría señalando de que la historia política del país solamente se puede incluso predecir porque es todo tendencial.
Y eso, en la verdad, sea dicha, no es así. Lo ha demostrado Francia, lo está demostrando Alemania ahora con la dificultad para hacer gobierno, lo demostró Estados Unidos con la elección de Donald Trump, lo ha ido demostrando Turquía con la instalación de una democracia autoritaria con Erdogan, lo está demostrando la oposición de China. China, un país comunista que ahora es capitalista. Jamás en la vida habíamos pensado que un comunista podía ser capitalista. Bueno, China es claramente, y dicho por ellos, no ni siquiera es su interpretación. Entonces, yo diría, hay un cambio que también se está denotando en lo que fue nuestro resultado de la primera vuelta, y donde los porcentajes o la cantidad de electores que votan por Piñera, si bien es cierto, una parte importante es el voto duro de lo que denominamos normalmente derecha, obviamente no es solamente eso, como tampoco Kast es solamente una suerte de neopinochetismo o una visión gremialista conservadora, o Beatriz Sánchez está como capturando un voto duro de una extrema izquierda. Yo creo que son muchas imágenes que no responden realmente a la realidad y hacen complicado ver qué va a pasar el 17 de diciembre. Claro, cuando uno trata de interpretar la perspectiva y darle, digamos, contenido analítico y ver, digamos, el resultado de la cifra, y cuando uno examina lo que han sido las declaraciones de uno y otro sector, uno también da cuenta de que en mucha de esta participación hay resabios todavía que llaman a un asunto que se suponía superado. Por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, que fuera como la figura Sharp, la primera figura más importante, emblemática de esta nueva manera de hacer política, y que da una sorpresa en Valparaíso, que para todos fue realmente, digamos, inaudito, inusual más bien, y como esa persona, este alcalde, un joven, señala que también tiene él, digamos, una visión de lo que dejó inconcluso probablemente el presidente Allende. Uh-huh. Entonces, y en mucho de eso hay una lectura que más bien enfocada a una izquierda que aparentemente no da cuenta que el muro de Berlín se cayó, uh-huh, o no da cuenta además que de las cómo ha generado pobreza en los países donde ha gobernado. Entonces, ¿cómo estamos en este pie hoy día? ¿Existe, a tu juicio, Guillermo, la visión de que esta nueva generación, esta nueva camada de nuevos dirigentes, vienen con ideas que ya en su momento, digamos, claramente, digamos, evidenciaron que no tenían ninguna posibilidad de ser, digamos, ejercitadas? A ver, yo creo que el punto que tú colocas es central. Sharp, en Valparaíso, es electo. Obviamente, digamos, en las municipales se aplica para alcalde un sistema mayoritario y para concejales un sistema proporcional. Sharp es electo solamente participando el 22% del padrón electoral de Valparaíso. Mira. ¿Ya? La votación de Sharp, un porcentaje de ella, no mayoritario, es correspondiente a lo que es la izquierda autónoma, digamos, específicamente, que es lo que él representa. Sí. ¿Ya? Y el resto son los disidentes o aquellos que eran críticos de la nueva mayoría, e incluso de Chile Vamos, o la Alianza en aquel minuto, bien. Que estaban descontentos con los candidatos que los dirigentes habían acordado y habían negociado entre cuatro paredes para instalarlo allá. Bien. ¿Ya? Le pasó con el PPD, con el DJ Méndez, por ejemplo. O sea, por ejemplo, DJ Méndez es un sociólogo, el tipo tiene muchas buenas ideas, pero sucede que la población nuestra no lo conoce por ser sociólogo, lo conoce por ser DJ. Perfecto. Entonces, las imágenes son muy importantes y no les puedes dar contenido a una imagen distinto a lo que ya proyectan. Y DJ Méndez no logró salirse de esa proyección de cantante que tenía. Pero volvamos al tema de Sharp. ¿Qué es lo que te quiero decir? Esta nueva forma de hacer política claramente, digamos, golpean la mesa del sistema político, del establishment político en forma evidente, hasta el punto de que su sentido común y su reacción frente a cómo se hacía la política o se hace la política en Chile logran instalar lo que yo llamaría las minorías intensas. Las minorías intensas logran aprovechar la abstención y la debilidad del sistema democrático para imponerse como alternativas válidas bajo un régimen democrático. Desde el gobierno de Lagos, me atrevería a decir, y con evidencia en el primer gobierno de Bachelet en adelante, nuestra democracia se ha transformado en una democracia de minorías.
ningún candidato presidencial o ningún presidente o presidenta ha sacado más de 3.800.000 votos. Exacto. Es decir, que casi siempre ha sido menos del 50%, cercano al 50% del padrón electoral. Así es. ¿No? Entonces, incluso si queremos ser más patéticos en el análisis, todos han sacado menos votación que la que sacó Allende para ser presidente de la República, ratificado por el Congreso en su época. Así es. Entonces yo diría que de repente estamos mirando la realidad en forma distinta. Nosotros tenemos una democracia que hoy día está atrapada por las minorías intensas que están colocando no solamente los candidatos, no solamente la agenda política, sino que han logrado algo impresionante. Es decir, están colocando las ideas que la política tradicional no ha sido capaz de poder enfrentar derechamente y poder instalar esta renovación. Y la renovación ahora va por la fuerza. Perdón, Guillermo, pero en esta renovación, el que se siga pensando que digamos que los liderazgos antiguos que enarboló en su momento el marxismo, etcétera, ¿te fijas? ¿Siguen vigentes? ¿Están hoy día, están presentes a tu juicio esta modalidad? ¿Hay una nueva mirada? ¿Hay un digamos, un neochavismo digamos que se está de alguna manera incuando en Chile? Ahí la pregunta, termino de responderla lo más simple posible. La Unión Soviética cae y con eso el marxismo-leninismo específicamente colapsa y efectivamente no tiene ninguna posibilidad de opción y su proyecto político queda absolutamente destruido en la práctica. Las ideas de Marx siguen vigentes, no obstante eso. Cuba logra sobrevivir a ello. Rusia tiene que adecuarse a no ser la Unión Soviética y ser solamente Rusia y la Comunidad de Estados Independientes. Y en este reordenamiento sí hay mucho déjà vu de lo que es una revolución marxista todavía en Chile, y el candidato Artés representaba un poco eso, es decir, retomar el programa Allende y colocarlo sobre la mesa en la idea revolucionaria del año 70. Y en América Latina hay mucho de eso, sin lugar a dudas. Pero también está, eso es lo que viene del siglo pasado, y en la derecha también. Hay una derecha, yo diría, liberal, que está basada en Hobbes, que está basada en el siglo XIX. Hay una derecha más neoliberal, más conservadora neoliberal, casi con un seco nacionalista, que está basada en Friedman, qué sé yo, y en todos los documentos de los años 80, que está con Rawls en el tema de justicia. En fin, hay toda una cosa del siglo XX muy enquistada, tanto en la derecha como en lo que llamamos izquierda. Pero a su vez también tenemos los aires de otras ideas que están en el Foro Sao Paulo, donde se plantean todas las ideas antineoliberalismo, teniendo presente que el neoliberalismo es el modelo macroeconómico que se define, va a determinar la ruta que va a seguir la globalización, y esa ruta de la globalización es la que se define en noviembre de 1989, una vez se produce la desintegración de la Unión Soviética. Y de ahí en adelante todo el mundo, todos los países del mundo, tienen que seguir una agenda neoliberal que le imponen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y que hoy día la prueba de ello más evidente se llama un pequeño país que es China. ¿Ya? China, digamos, está tomando todo eso, todas las cosas, que es el Fondo Monetario, etcétera, para poder darle fuerza a la globalización y hacer que funcione, y en el reconocimiento explícito de Jinping de que no hay modelo alternativo. Es decir, digamos, China está generando un modelo alternativo dentro del neoliberalismo, pero a una, como diría como la declaración del Partido Comunista Chino, y con las características chinas. Ahora, eso cómo tomamos esa ola, esa ola ideológica que de alguna manera persiste y que da cuenta de que cómo ha crecido, por ejemplo, el mismo China, y cómo eso lo traemos a la realidad local, donde tenemos una fuerza que irrumpe y una fuerza que está claramente marcada como una parte, como una porción del electorado que está aparentemente más a la izquierda que la propia nueva mayoría. No, es que yo no creo que el electorado esté tan a la izquierda. Yo creo que en esta primera vuelta hay un voto protesta, o sea, una parte de protesta, por otra parte de exigencia de expectativas, de exigencia de resultados. Es decir, yo te diría la votación de Beatriz Sánchez, una votación líquida, que no se va a saber cómo se va a comportar. No es cierto que Frente Amplio sea el dueño de ese 1.000.000 y tantos de votos que obtuvo. Eso no es cierto. O sea, es decir, ellos representan, porque así lo presentan, ellos representan una propuesta que en lo ideológico es muy líquida.
Salvo, o sea, el NOMA AFP, el CAE, la gratuidad, todos son temas que hacen a sentido común. Dice, pues, claro, si estamos en un mundo globalizado donde debemos participar como país, ¿por qué mi educación no va a ser gratis? ¿Por qué no va a tener yo acceso a una buena salud? Y la verdad que para decir eso no requiere ser de derecha o izquierda. Claro. O sea, es sentido común. Lo que pasa es que ellos transforman un eslogan político que finalmente ha generado una movilización, digamos, de electores que le ha dado un tercer lugar en Chile. Pero no lo puedes analizar como si fueran los 3/3 de la Unidad Popular. Perfecto. Por ejemplo, entonces, hoy día, ¿cuál es el drama? Hoy día, lo que el mundo se está jugando, porque, bueno, digámoslo de una vez, o sea, Chile está en la OCDE, o sea, en el Club de los Países Desarrollados, pero estaremos de acuerdo que no somos desarrollados. Entonces, tenemos un pequeño problema. O entendemos cómo funciona el mundo desarrollado, y este mundo desarrollado hoy día va hacia la cuarta revolución industrial. Y eso significa una reforma laboral que implique flexibilidad, calidad del trabajo, cuidado del trabajador, implica calidad de la educación. ¿Asociado a gratuidad? Sí, asociado a gratuidad porque al Estado de Chile le conviene. ¿Por qué le conviene al Estado de Chile? Porque eso va junto con la asociatividad privada. Y donde el privado requiere inversión y requiere al Estado también. Entonces, pero nosotros ¿en qué nos quedamos? En el lucro, en el abuso, en la corrupción, en el fraude, en el robo, en el clientelismo político. Entonces estamos, la verdad, trabajando en el basurero de la política y no dándonos cuenta que la política hoy día a nivel mundial va para otra parte. Una sola cosa. Sí. La cuarta revolución industrial significa la automatización, que mucha gente Frente Amplio dice que eso quita trabajo. La verdad, depende. Si seguimos haciendo más de lo mismo, por supuesto que va a quitar trabajo. Las minas, que es nuestro sueldo hasta el día de hoy, y esperemos que pronto no lo sea, cada vez más están incorporando más automatización. Las máquinas son capaces de entrar a la mina, sacar el mineral, procesarlo, sacarlo, echarlo a los camiones, y con suerte requiere unos operadores que vean la computadora, vean la maquinaria, etcétera. Hoy día, todo va, digamos, la automatización es una gran oportunidad. Hoy día el mundo ya va a la robotización. El tema no es discutir si Chile fabrica robots o no, la pregunta es más simple. ¿Qué parte del robot queremos nosotros participar? Claro. O sea, porque significa aleación. ¿Cómo queremos meternos al progreso? Digamos. Claro, que significa aleación, qué sé yo. Estamos hablando del litio igual como si fuera el cobre, y sin discutir acerca de las posibilidades de aleación o de productos que tú le puedes colocar valor asociados al litio. Esa parte, esa industrialización es la que no tenemos. Entonces, ¿de qué sentido tiene tener una educación gratuita? Si, digamos, con calidad, si no tenemos dónde van a trabajar estas personas. Entonces hoy día el Estado tiene que preocuparse de generar la industrialización y no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer con el privado. Y hasta aquí no te estoy diciendo nada que sea derecha o izquierda, estoy diciendo cómo funciona el mundo. Sí. Y es ahí donde tenemos un nudo gordiano que no hemos podido, digamos, superar adecuadamente y nuestros líderes tampoco han sabido explicar. Y ese punto que tocas también es bien importante porque en todo esto de lo que tiene que ver y cómo nos vamos a jugar de cara al futuro, aquí en las elecciones presidenciales, pasa también por el nivel del liderazgo que tenemos acá y saber si nosotros vamos de la perspectiva de tu perspectiva, cómo ese liderazgo tenemos que irlo de alguna manera conformando para guiar, digamos, la discusión y la atención sobre los puntos al que hace referencia. O sea, cómo nosotros finalmente podemos educar a nuestro liderazgo, sobre todo una camada enorme de diputados que tenemos hoy día que jamás fueron ni siquiera concejales, por ejemplo, ¿te fijas? O presidentes de juntas de vecinos, ¿te fijas? Y llegan a ser, digamos, parlamentarios. Entonces, ¿cómo nosotros como Estado prevemos una circunstancia de que parte de nuestro liderazgo podamos transformarlo tal vez en estadista? Porque esto tiene que ver también cómo viene el futuro y cómo nosotros estamos insertos en el mundo con nuestros mercados más chicos, etcétera, pero cómo en toda esta posibilidad, en toda esta manera como se muestra la realidad de hoy día, ¿cómo vamos a conducir eso? Porque hoy día lo que yo noto en general es que no tenemos, Guillermo, hoy día una visión de Estado lo suficientemente profunda para poder, digamos, puntualizar temas que nosotros al cual nosotros debiéramos converger. O sea, no tenemos un Estado que sepa para dónde va, en definitiva. Yo diría que sí y no.
No hay ninguna parte en el Estado de Chile donde todas las visiones que surgen de los sectores del Estado, entonces, la agricultura, los sectores productivos, los sectores de servicio, que están, digamos, expresados en los distintos ministerios, puedan juntarlos a nivel de una instancia del Estado que normalmente es la Presidencia de la República, como pasa en todos los países, desde Japón, Corea, Estados Unidos, todos. Y es ahí donde se genera esta visión a largo plazo. Esta visión a largo plazo no pasa porque dos líderes se pongan de acuerdo respecto queremos un Chile desarrollado al 2030. No pasa por eso. O sea, eso es importante. Pero primero se requiere saber qué cosas que hay que hacer, cuáles son las inversiones permanentes que el Estado tiene que hacer independiente de quien gobierne. Y eso implica una burocracia en el Estado que sea capaz de darle continuidad a todo este tipo de cosas. Si tú miras a cada ministerio, te vas a dar cuenta de que cada ministerio tiene unas grandes proyecciones. Ustedes mismos acá, en Madero FM, con las entrevistas que hacen o que han hecho a los dirigentes, a los empresarios, etcétera, ellos tienen claro para dónde va el mundo, pero lo tienen claro en su sector. ¿Pero qué necesitan? Necesitan que haya una visión política arriba que articule, que coordine, que coloque plata si es necesario, pero también coloque las facilidades. Y esas facilidades son impositivas, son de inversión, son de acompañamiento hasta que las cosas puedan salir. Es decir, hoy día nadie piensa que la globalización funciona sin Estado. Más aún, hoy día el Fondo Monetario, la OCDE, el G20, que reúne a los países más ricos, ya que Naciones Unidas, por primera vez todos estos organismos tienen los objetivos convergentes. Tenemos los mismos objetivos. Entonces, países como Chile, que no están viendo eso, es penoso, y están las capacidades. Yo diría, tú preguntas en cada sector nuestro y saben para dónde hay que ir. El tema está en que el Estado no tiene la estructura suficiente, ni tenemos los liderazgos capaces de entender lo que estoy hablando. Cuando tú dices, perdón, Guillermo, cuando no tenemos los liderazgos capaces de entender esto, ¿no es una amenaza al crecimiento nuestro? Sin duda, Chile hoy día está en un punto de inflexión importante. El proceso de industrialización que Chile debió haber hecho, digamos, está atrasado al menos 10 años, es en mi posición, conversando con otras personas, ellos lo consideran que estamos atrasados 30 años. Mira. ¿Ya? Pero esa industrialización no ha llegado. ¿Ya? Seguimos pensando en esta cosa que ojalá suba el precio del cobre. Ojalá que el litio se venda bien, ¿ya? O sea, digamos, y el litio de quién va a ser, ¿no? Entonces estamos en la propiedad. Yo creo por lo demás que la propiedad de recursos naturales debería ser parte del Estado y el Estado administrarlo, ¿ya? Pero sin concentrarnos en esa discusión que puede ser muy ideológica, pero que hoy día, a la luz de los antecedentes del mundo, está en otra, o sea, es decir, no tiene la prioridad que tenía antes, y el tema está en cómo el Estado hace el trabajo. Ahora, en este balotaje, en esta segunda vuelta presidencial, que es lo que hoy día nos conduce al análisis de todas estas circunstancias, ¿no hay acaso ahí una carencia que hace motivar nuevos argumentos para entregarle a las nuevas jornadas, incluso a quien ocupe después el primer sillón presidencial, digamos que sea Guillermo o Piñera, también una mirada de que esto hace falta y que tenemos que conducir y aportar a la discusión de qué vamos a hacer finalmente en esta realidad que presentamos y que hoy día en Chile no se ve? O sea, ¿cómo nosotros, con un país que está más, digamos, con menos crecimiento, más endeudado, con una carga tributaria que no recogió lo que se quería, te fijas, con una clase, digamos empresarial, por decirlo de alguna manera, demonizada, ¿ya? Con una búsqueda de que todo sea gratuidad en general. ¿Cómo con todo esto, cómo nosotros nos organizamos para que finalmente en nuestro país siga creciendo, que no tengamos ni siquiera algún asomo de chavismo, por decirlo así, a futuro? Porque todo esto que estamos conversando claramente presenta una realidad que en general el liderazgo, chileno debiera tener en consideración. ¿Cómo influimos? ¿Qué decimos para que eso Yo creo que hablar con sentido común, es decir, el chavismo es una amenaza y un riesgo en toda América Latina, lo es. Eso definitivamente, y eso no hay que dejarlo de lado. Pero también es cierto de que el chavismo es una minoría, por lo tanto no es mayoría. Y si tú vas a la universidad y vas a, conversas con el ciudadano común y corriente, hay un sentido común, es decir, yo quiero trabajar, quiero tener calidad de vida, quiero tener un buen sueldo, y para eso yo entiendo que se requiere crecimiento, pero también tengo derechos.
Es parte del siglo XXI que las personas coloquen sus derechos, y son derechos humanos, hay derecho a una vivienda, alimentación, educación, salud. Y eso significa en la práctica tener claridad en términos de lo que cosa implica o supone enfrentar todo este cúmulo, y es ahí donde los liderazgos se pierden. Entonces, hoy día el Frente Amplio colocó un tema de la izquierda sobre la mesa. Piñera está colocando, digamos, la derecha sobre la mesa, y sucede que lo que muchas quieren escuchar, cosas de sentido común, es decir, trabajemos por gratuidad y calidad. Yo no entiendo por qué solamente se habla de gratuidad y no de calidad. Perfecto. ¿Por qué no estamos pensando en que la calidad tiene que ver con industrialización para que tengamos sueldos muy buenos, una serie de cosas más? Perfecto. Entonces yo creo que estamos entrampados en falsos dilemas y además en teorías que son un déjà vu permanente. Estamos mirando siempre para atrás para tratar de explicar lo que está pasando ahora, sin darnos cuenta que el escenario efectivamente se ha cambiado. Guillermo, sin duda, estos minutos de nuestro primer programa se pasaron volando, ¿ya? Ha sido tu contribución enorme. Vamos a seguir conversando respecto del devenir de Chile. La segunda vuelta presidencial no es una vuelta más, hay muchas cosas más en juego. Y seguramente en los próximos programas seguiremos viendo estos acentos o estas perspectivas de acuerdo a cómo se vaya presentando la realidad del país, cómo vayamos teniendo información de qué están haciendo los candidatos disputándose esta primera magistratura tan importante para el país. Te queremos agradecer la gentileza de estar con nosotros acá en Madero FM, Guillermo. No, gracias a ustedes, la verdad que un verdadero agrado. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.